Buenas tardes, mi nombre es Enrique Rolando Herreracelli, estudiante de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de la Información en Línea, perteneciente a la Universidad Estatal de Milagro. En la sesión de hoy, la cual es la número 3, vamos a dar continuación lo que es el proyecto comunitario en relación pues al pensamiento computacional utilizando lo que es Scratch. El tema de esta sesión es ¿qué es una trivia de 5 preguntas con Scratch? Básicamente vamos a ver un poco sobre la definición de una trivia y qué más cosas se pueden realizar en la misma, tal como se va a poder ver a continuación en el índice de contenido. Así que vamos a ello. Estoy ahora mismo con la capacitante Brittany Sánchez, así que vamos a comenzar. Primero tenemos lo que es el índice de contenido. Como primer punto, tenemos que vamos ya a presentar lo que es una trivia, lo que es básicamente, porque tal vez no se conozca, y en este apartado pues vamos a entender un poco más de lo que es. Como segundo apartado, vamos ya a realizar lo que es el diseño de las preguntas y las respuestas, pues ya para tenerlas listas para poder utilizarlas cuando nosotros vayamos a realizar el proyecto en sí. Como tercer apartado tenemos lo que son los elementos principales que nosotros vamos a utilizar para poder crear el proyecto. Como cuarto, tenemos ya la creación de las listas en Scratch, más que nada para saber cómo se las puede crear, para qué se las debe crear y cómo las podemos utilizar en los proyectos. Y como quinto, vamos a tener ya un ejemplo de una trivia real, cómo sería ya básicamente en Scratch, viéndolo como si nosotros fuéramos ya los jugadores que van a jugar en el proyecto de la trivia. Así que teniendo en cuenta pues todos los apartados del índice, ya podemos pues comenzar con el punto número 1, que es la presentación de la trivia. Antes que nada, Brittany, me gustaría preguntarte, ¿sabes qué es una trivia? O tal vez tengas una idea, ¿qué crees que pueda ser? La verdad no conozco, primera vez que escucho eso. Ya, perfecto. Aquí te voy a explicar. Básicamente es como si fuera pues un cuestionario que puede ser de escriba la respuesta correcta y tú puedes escribirla como una pregunta abierta o tal vez pues como una pregunta con opciones múltiples. Como si fuera tipo examen, podemos decir, que tiene dos tipos, preguntas abiertas o preguntas pues con opciones múltiples para elegir. De esa manera pues es básicamente una trivia. Nosotros pues vamos a utilizar trivias de preguntas abiertas para que la persona o el jugador pues pueda escribir la respuesta. Por ejemplo, una pregunta podría ser, por ejemplo, te digo, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Ya. Ahí el usuario pues va a poder escribir cuando esté jugando la trivia, digamos, podrá escribir el nombre del planeta que él considere que puede ser. O si en caso quisiéramos hacer una trivia de opción múltiple, podríamos ponerle diferentes opciones, tipo la Tierra, Marte, Mercurio, Venus, y él pues pueda elegir la opción correcta. Básicamente, esa es una trivia. ¿Y cuál es el propósito de esta? Pues el propósito va a ser aprender a usar estructuras, ya que nosotros al crear una trivia vamos a aprender esto, a cómo usar estructuras lógicas en relación a las listas condicionales y las variables. Y también vamos a crear lo que es la trivia para poder desarrollar nuestras habilidades de pensamiento algorítmico y pensamiento computacional. Y claramente para poder nosotros saber cómo podemos crear un juego educativo, pues básicamente desde cero, ¿no? Y el alcance del proyecto, que básicamente va a ser la estructura que tendrá pues la trivia, pues va a contar con 5 preguntas que nosotros vamos a ponerle a los usuarios. Va a ser solamente de un jugador, o sea, para que solo pueda jugarlo una persona, ya que Scratch también permite hacer lo que son competencias, poniendo, por ejemplo, a 2 personas a competir quién hace la trivia más rápido, quién demora menos, quién tiene más respuestas. Pero en este caso, al ser, digamos, un apartado básico, solamente va a ser multijugador, que lo pueda jugar una persona a la vez. También, pues, el alcance va a ser que tendremos que usar una interfaz sencilla, que básicamente tendrá lo que son textos y fondos, además de lo que son los personajes, claramente. Y el resultado nosotros tendremos que poder ponerlo para que la persona que vaya a jugar la trivia, pues pueda saber lo que es el score que tiene o el puntaje o cuántas preguntas pues lleva respondidas de manera pues correcta. De esta manera sería lo que es una trivia. Así que en este caso, ya que tenemos un poquito entendido que es como un cuestionario básicamente o un examen
que pueden ser de preguntas ya sean abiertas o cerradas, pues podríamos continuar con el siguiente apartado, el cual es ya un ejemplo de cómo es una trivia. Aquí te puedo poner ya lo que es un proyecto que se hizo de manera pues rápida, en el cual la trivia, como te había indicado, iban a ser de preguntas abiertas. Como por ejemplo, en esta pregunta es, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Aquí el jugador podrá escribir su respuesta justo aquí abajito, tal como puedes ver, que se puede escribir en este espacio de texto. Y pues al darle enter se va a guardar lo que es su resultado. Y ahí pues tendremos que comprobar nosotros si la respuesta de él es correcta o es incorrecta. Y si en caso es correcta, pues a este puntaje que se ve aquí arriba se le va a aumentar pues un punto de respuesta correcta. Y ya cuando tengamos esa respuesta pues contestada, pasaremos a la siguiente pregunta. Y así hasta finalizar lo que son las 5 preguntas que nosotros vamos a tener que realizar en este proyecto. Y así se puede pues ya entender lo que es una trivia en sí. Tiene esta estructura que utilizaremos un personaje, pues que ya sabemos cómo podemos utilizarlo. Tendremos también un escenario, que también ya sabemos cómo se tienen que poner los escenarios. También una cajita de texto que va a marcar lo que es la pregunta. Y también ya sabemos cómo poner, pero igual pues se va a explicar un poquito más adelante sobre todo esto a modo pues de retroalimentación, ¿no? Así que ya teniendo en cuenta lo que es un ejemplo de una trivia real, vamos pues a poder avanzar con lo siguiente que dice la presentación. Ahora sí, antes que tengamos nosotros que realizar ya la trivia en Scratch, tendremos que diseñar nuestras 5 preguntas. Y aquí pues en honor al tiempo, ya he realizado lo que son las 5 preguntas que nosotros pues vamos a tener que poner en nuestro proyecto. Ya que como aquí mismo lo indica, antes de programar, deberemos planificar la trivia, que contará con 5 preguntas, con una sola respuesta correcta, pues de pregunta abierta. Y aquí como primera pregunta nosotros vamos a tener que poner la de cuál es el planeta más cercano al Sol. Y aquí el usuario pues ya nos tendrá que dar la respuesta de la pregunta. En caso sea Mercurio, pues va a estar correcto y le sumaremos un punto. En caso diga Marte, diga caso la Tierra o Venus, pues se le deberá decir que la respuesta es incorrecta y no se le va a sumar ningún punto. Y cuando complete la pregunta número 1, ya podremos ir a la siguiente pregunta, la cual será de ¿cuántos continentes existen? La respuesta va a ser 7. Así que si pone 7, perfecto. Pero ya si pone 6 o pone 5, pues no va a ser correcta lo que es la respuesta. Y como puedes ver, aquí en lo que es la trivia se pueden poner preguntas de diferentes tipos. No solamente preguntas como por ejemplo de cuál es el planeta más cercano al Sol o cuántos continentes, sino también preguntas acerca de otras asignaturas, como por ejemplo, no sé, quieres poner de lenguaje, quieres poner de matemáticas o tal vez de ciencias, qué sé yo, pues se van a poder poner, ¿no? Y también vamos a poder nosotros aquí poner diferentes tipos de preguntas más, como por ejemplo de ¿qué instrumento tiene teclas blancas y negras? Pues en este caso, el usuario tendrá que decir si la respuesta es correcta o incorrecta. Si en caso pone piano, pues perfecto. En caso pues pone otra respuesta que no sea piano y pone, no sé, flauta, pues se tendrá que comprobar esa respuesta y ver si es correcta o incorrecta a través pues de las condicionales que ya podremos ir viendo en el transcurso pues de la sesión más adelante. Como cuarta pregunta que nosotros pues vamos a poner en este proyecto en Scratch, pues va a ser la de cuál es el océano más grande del planeta. Y aquí pues el usuario tendrá pues que hacer memoria y recordar cuál de los tantos océanos que hay es el más grande. Cosa que si no pone Pacífico, ya sabemos que es incorrecta y no le vamos a aumentar el puntaje, ¿no? Y tendremos pues que ponerle que la respuesta es incorrecta y pasar a la pregunta número 5, que ya sería la última en este caso, de qué color resulta al mezclar lo que es el azul o el amarillo. La respuesta pues sería verde, no son tan complicadas las preguntas como puedes ver, son básicamente para chicos de bachillerato y así, inclusive no digamos de escuela, pero sí de bachillerato más o menos. De esta manera pues nosotros ya tendríamos nuestras 5 preguntas realizadas y ya cuando tengamos esto ya podremos avanzar al siguiente paso, ¿no? Pero ya teniendo esto ya podemos avanzar.
Ahora sí, vamos ya a la parte ya importante de lo que ya es la programación y lo que nosotros vamos a utilizar, que van a ser los elementos principales que tú estás viendo aquí en la pantallita. Cosa que primero que nada van a ser los personajes. ¿Y qué van a hacer estos personajes? Pues van a hacerle preguntas al jugador y nos van a permitir interactuar con él de manera pues más interactiva, ¿no? Cosa que nosotros ya sabemos cómo hacerlo, pero también se va a mostrar más adelante. Y ahora sí, el siguiente apartado son las listas. ¿Y qué van a hacer estas listas? Pues van a permitirnos guardar lo que son las preguntas y las respuestas correctas. De esta manera, nosotros, como tendremos 5 preguntas, vamos a tener que guardar en una lista que va a tener el nombre de preguntas, pues las 5 preguntas. Y en otra lista vamos a tener que guardar las respuestas, pues aquí ya también sabemos cómo crear las listas, pero ya veremos también más adelante, más a profundidad. Como tercer cosa que vamos a utilizar nosotros van a ser las variables. Esas variables también van a ser muy importantes, ya que nos van a permitir a nosotros contar lo que son las respuestas correctas o incorrectas del usuario. Pues como puedes ver aquí en el puntaje, si el usuario es una respuesta correcta, se va a aumentar en 1. Si pone otra respuesta correcta, aumentará a 2. De esta manera, pues, las variables nos van a poder ayudar a contar estas respuestas. Por eso mismo se llaman variables, que significa que van a variar, el número va a variar, ya sea aumentándose o restándose. Como cuarto elemento, pues tenemos lo que son los bloques de preguntar y esperar. Y esto, pues, en la sección anterior ya vimos un poquito lo que era, de decirle al usuario, oye, ¿cómo te llamas? Y él podía poner su nombre, ¿no? Pero en este caso nos van a servir para poder poner lo que son las preguntas. Como por ejemplo, oye, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Y pues el usuario va a poner la respuesta. Y de esta manera, cogiendo la respuesta del usuario, vamos a poder comprobarla si es correcta o no es correcta. ¿Y cómo vamos a poder comprobar eso? Pues con lo que se llaman condicionales, de sí, entonces o sí, no, que van a permitirnos, como te dije, evaluar si la respuesta es correcta o no es correcta. De esta manera, son los elementos que nosotros pues vamos a utilizar. Y a continuación lo vamos a ver mucho más a profundidad, pero hasta el momento, ¿todo claro o algo que explicar tal vez? No, todo claro. Ya, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a explicar más a profundidad lo que es cada elemento, comenzando con lo que son los personajes. Pues bien, los personajes nos van a permitir hacer lo que son las preguntas al jugador y nos van a permitir interactuar con él. Y pues estos personajes van a permitirnos realizar lo que son las preguntas. En este momento, pues, te voy a enseñar un poquito cómo sería. Voy a ingresar a lo que es Scratch y voy a crear, pues, un nuevo proyecto en la sección de crear, para que veas básicamente cómo funcionan los personajes y qué nos permiten hacer. Este gatito lo voy a eliminar porque viene por defecto y no nos sirve ahora mismo. Y voy a agregar un personaje cualquiera. Por ejemplo, voy a agregar a este, ¿sí? A este le doy un poco más de tamaño porque está muy pequeño. Perfecto. Y voy a ponerle un escenario para que no se vea tan vacío. Voy a poner, por ejemplo, este de aquí. Ya. Ahora sí. Viendo lo que son los personajes, nos van a permitir lo que es interactuar con el usuario. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues lo vamos a poder realizar con lo que son los bloques de apariencia, ya que como habíamos visto ayer, estos bloques nos van a poder permitir decirle hola al usuario o bienvenido a la trivia, pero también vamos a poder utilizar los bloques de sensores, que son estos sí, para poder preguntarle al usuario. Estos dos bloques pues nos van a permitir interactuar pues de manera mucho más dinámica con el usuario. Te voy a dar un ejemplo, pero claro, tenemos que poner siempre, siempre, siempre. Primero, lo que es este bloque de al presionar, ya que si no lo ponemos, no va a pasar nada cuando ejecutemos en la banderita verde. Por ejemplo, yo le puedo decir al usuario, bienvenido a la trivia. Y le puedo decir esto por 2 segundos, cosa que el usuario ya sabe que está entrando a lo que es una trivia. Y en cambio, con este otro bloque, ya puedo decirle una pregunta. Por ejemplo, puedo usar la que habíamos dicho hace unos momentos. ¿Cuál es el planeta
más cercano al Sol. Y yo de esta manera puedo preguntarle también al usuario, pero con esto nos va a tener el que responder sí o sí. Y aquí vamos a ver, damos a la banderita verde, y aquí el usuario va a poder pues poner la respuesta que él crea conveniente. Pero claro, siempre y cuando nosotros hayamos puesto esos bloques. De esta manera, el personaje va a servir para eso, para ayudarnos pues a tener mayor dinamismo y poder hacer entender al usuario qué estamos realizando, para que no se vea tan vacío lo que es la pantalla. Ya que si lo eliminamos, no se va a poder ver bien, se verá pues muy vacío. Continuando, ya que entendemos lo que son los personajes, vámonos al siguiente apartado, el cual pues ya son las listas. Este sí hay que poner un poquito más de atención porque es un poco más abstracto todo, digamos, no se va a ver a simple vista tanto. Por ejemplo, como dice que nos van a permitir guardar las preguntas y las respuestas, tendremos nosotros que crear lo que son las listas. Y nosotros las podemos crear en esta sección que dice variables y justo abajito dice crear una lista. ¿Y qué pasa si le doy clic? Se puede ver que se va a abrir una pantallita que se llama pues crear listas. Yo aquí voy a poder poner, por ejemplo, que mi lista se llame preguntas. Voy a poner, te vas a llamar preguntas. Y le doy a de acuerdo. ¿Qué pasa? Se puede ver que aquí se abrió una ventanita en la cual nosotros podremos escribir todas las preguntas que nosotros pues quisiéramos. Por ejemplo, vamos a poner una pregunta. La primera pregunta que tenemos es de cuál es el planeta más cercano al Sol. La podemos poner justo aquí y ya tenemos una pregunta guardada en nuestra lista, cosa que la podremos ocupar después para enseñarle al usuario la pregunta. Pero claro, como es una lista, podremos agregarle muchas más cosas. Y en este caso, muchas más preguntas. Por ejemplo, le podemos añadir la pregunta número 2 de cuántos continentes existen. Le añadamos aquí al botoncito que dice más y podemos agregarla. Y se agregó otra pregunta más a nuestra lista. Y así nosotros vamos a poder agregar todas las preguntas que nosotros pues quisiéramos enseñarle al usuario en nuestra trivia. En este caso pongamos solamente 3, porque ya con esto ya se entiende. Y como se puede ver, como tenemos ya preguntas, obviamente tendremos que tener también otra lista de respuestas para poder pues verificar si las preguntas y las respuestas son correctas. Así que vamos a crear otra lista que va a llamarse respuestas. Y aquí pues tendremos que agregar todas las respuestas de las preguntas. Pero este apartado es importante tener en cuenta lo que es el orden. Porque si ponemos como primera pregunta de cuál es el planeta más cercano al Sol, pues la primera respuesta debe ser la respuesta de la pregunta 1, la cual es Mercurio. Y ahora, en la pregunta número 2 es de cuántos continentes existen, pues tendremos que poner en la respuesta número 2, pues el número de continentes que existen. En caso nosotros digamos, oye, no quiero poner en este orden, quiero poner, por ejemplo, que la 1 sea la respuesta de 7 y la 2 pues sea Mercurio, ¿qué va a pasar aquí? Pues nosotros cuando vayamos a comprobar la respuesta de la pregunta, vamos a ver entonces que la pregunta 1 dice, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Bueno, chévere, vámonos a la lista, a ver entonces la 1 tendría que ser la respuesta de la pregunta 1. Pero si vemos que la 1 justo dice 7 y no tiene nada que ver con la pregunta, pues estaríamos pues teniendo un poquito de problemas de concordancia. Y esto pues el programa como que le va a decir, oye, estamos haciendo las cosas mal, revisa bien, por favor pon en el orden que te estamos dando las preguntas. Así que por eso tenemos nosotros que poner tal cual el orden que estamos siguiendo. De que si no, pues vamos a armar un relajo completamente y se va a dañar todo. Como tercera pregunta teníamos, ¿qué instrumento tiene teclas blancas y negras? Pues vamos a poner justo la respuesta de la pregunta 3, el cual es el piano. De esta manera aquí nosotros ya hemos creado dos listas que son de preguntas y respuestas, en la que nosotros vamos a poder utilizar la de listas para poder enviarle al usuario lo que son las preguntas y él pueda pues observarlas y responderlas. Y cuando la responda, nosotros pues vamos a comparar su respuesta con la que están en las listas.
Por ejemplo, aquí en la pregunta 1, voy a dar un ejemplo un poquito más gráfico, pues para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, voy a poner esto por aquí. Y aquí, al nosotros ejecutar lo que es el juego, nos va a preguntar, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Y ahora digo, el planeta más cercano al Sol, pues es Mercurio, ¿no? Yo escribo Mercurio y cuando le doy Enter, lo que es este bloque nos va a guardar la respuesta. Y justamente para poder comprobar si esta respuesta es correcta o no es correcta, tendremos que entrar a lo que es la lista y decirle, oye, la respuesta 1 que me dio el usuario es igual a la respuesta 1 que está en la lista. Si es correcto, pues excelente, dile que está correcto y le aumentamos un puntito al marcador. De esta manera, las listas pues tienen que servirnos mucho para esas cosas, pero para hacerlo tienen que estar en orden pues cronológico o en orden secuencial, básicamente sería, para que no existan pues fallos o incompatibilidades. Ya teniendo un poquito en cuenta lo que son pues ya las variables en lo que son las listas, no las quiero tener ya aquí, digamos, en la pantalla. Así que las puedo pues ocultar. Marcando lo que son justamente aquí estos bloquecitos azules. Si les doy a desbloquearlos, pues se me van a borrar. Pero las seguiré teniendo pues en nuestro bloque de programación. Pero ya no van a estar en el escenario, ya que pues no tendría sentido que estén aquí las listas en el escenario para que les vea el usuario. Nosotros solamente lo usaremos pues para poder comprobar las respuestas y enviarle las preguntas, nada más. Continuando pues tenemos también lo que son los siguientes apartados. Vamos a ver dónde nos quedamos. Estamos en las listas. Listo. Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la sección de las variables. Estas pues nos van a servir, como bien indicado, pues, para poder contar lo que son las respuestas correctas que nos da el usuario. Por ejemplo, podremos crear lo que es la variable de aciertos y vamos a ver qué pasa cuando nosotros creemos esta variable. Y justamente está aquí, en la misma sección que dice variables, podremos nosotros crear arribita una nueva variable. Como habíamos dicho, vamos a crear de aciertos y vamos a ver qué pasa. Le doy a crear una nueva variable, se me abre la ventanita y voy a poner aciertos. Y doy a de acuerdo o aceptar básicamente. Y se puede ver que aquí se ha creado también una ventanita que dice aciertos. Pues nosotros esta ventanita nos va a servir para mostrarle al usuario cuántas respuestas correctas tiene. Esta ventanita pues tiene varios modelos. Por ejemplo, tiene este modelo, o si le doy doble clic, tiene este modelo. Si le doy doble clic vuelta, tiene este otro modelo. Bueno, el modelo que más me gusta pues es justamente este que nos indica que son los aciertos. O también este que básicamente es solamente el número en el puntaje. De esta manera, pues, podremos crear lo que son las variables de aciertos, de que van a poder variar, o sea, cambiar lo que es el número. De 0 puede aumentar a 1, a 2, a 3, así respectivamente. Ya teniendo en cuenta, pues, un poquito lo que son las variables, también tendremos que crear nosotros en nuestra trivia una variable llamada número de pregunta. Y esta, pues, es un poquito más complicada de entender, pero podemos decir que el número de pregunta nos va a poder ayudar a hacer que la respuesta, la pregunta 1 avance hacia la pregunta 2 cuando el usuario pues responda a la pregunta. Por ejemplo, si el usuario está en la pregunta 1 y ya la contestó bien, pues con esta variable podemos hacer que cambie a la siguiente pregunta. Cuando la responda, igual que cambie a la pregunta 3, luego a la pregunta 4 y por último que cambie la trivia a la pregunta 5, ya que así pues podremos nosotros completar la trivia de manera pues satisfactoria. Y esto nos sirven las variables justamente para realizar eso, poder cambiar cosas o poder variar lo que son las cosas, ya sean los aciertos o los números de preguntas. Pero bueno, también se va a ver más adelante un poquito ya esto en acción, digamos, en lo que es la trivia, para que se entienda mucho mejor, porque digamos, solamente hablándolo, no se va a entender tanto, se va a entender ya muchísimo más explicándolo ya en la trivia. Pero por el momento, pues, quedémonos con esa idea, que la variable nos va a permitir cambiar lo que son cosas, por ejemplo, los números, o poder verificar las respuestas correctas. Ahora sí, podemos, pues, continuar al siguiente elemento.
Con este elemento sí ya lo entendimos un poquito la clase de la sesión anterior, que era el bloque de preguntas y esperar, que va a permitirnos pues interactuar con el usuario y que él nos dé pues una respuesta. Y que aquí mismo nos indica que permite preguntar y darle pues unos segundos al usuario para que nos dé la respuesta, tal como hicimos aquí, que este es el bloque pues de preguntar y esperar, que el usuario le podemos preguntar, como se pudo ver aquí, y él nos va a poder pues responder. Y pues esto no es nada del otro mundo porque ya lo habíamos explicado, así que esto pues ya podemos avanzar al siguiente elemento, porque esto pues ya lo entendimos un poco más. Ahora sí, este elemento ya son un poquito más complicados porque ya son condicionales de sí, entonces o sí, no. Esto lo que van a hacer es permitirnos evaluar si las respuestas están correctas o no. ¿A qué nos referimos a esto? Pues vamos a explicar un poquito más aquí. Para poder utilizar lo que son las condicionales, tendríamos que venir a los bloques de control. Y justamente se encuentran aquí. Lo que es esta variable es que nos va a poder hacer, digamos, ayudar a comprobar si la respuesta que nos dio el usuario es correcta o incorrecta. ¿Y cómo va a poder ayudarnos? Pues fácilmente haciendo esto, mira. Por ejemplo, la pregunta 1 de cuál es el planeta más cercano al Sol, el usuario nos da una respuesta y esa respuesta la guardamos aquí, en este bloque que dice respuestas. Para nosotros comprobar justamente eso, tendremos que utilizar los operadores. En este caso, este operador de aquí, que se va a poder leer. Oye, la respuesta que nos da el usuario es igual a la respuesta que nosotros tenemos en nuestra lista de respuestas. Y eso se puede utilizar aquí en respuestas. Y podríamos nosotros poner esto justo aquí en la condicional y se va a leer, oye, la respuesta que nos acaba de dar el usuario, por favor, verifica si es igual a la respuesta que nosotros pues tenemos en nuestra lista, que nuestra lista es justamente esta. Digamos que el usuario nos pone que es la pregunta 1, pues la respuesta tierra. La del usuario aquí va a ser tierra, pero nosotros en nuestra pregunta 1 es Mercurio la respuesta, pues vamos a ver si es correcta o no es correcta. Si en caso del usuario sí pone bien Mercurio, pues la respuesta sí va a ser correcta. ¿Y qué va a pasar si es correcta? Pues le vamos a decir al usuario, oye, la respuesta está correcta y una carita feliz. En cambio, si él pone lo que es tierra, por ejemplo, comprobamos, no es igual la que tenemos nosotros en nuestra lista de respuestas. Pues le vamos a decir, oye, tu respuesta no es correcta, es incorrecta, lo siento, incorrecta. De esta manera, pues nosotros con este bloque podremos poder comprobar todo esto de manera pues mucho más rápida y segura. Y en caso, pues como decíamos, que la respuesta es correcta, pues obviamente tendremos que aumentar de lo que es el puntaje. Para hacer eso, pues también es muy fácil, solamente venir a lo que son las variables y tendremos que poner aquí en la respuesta correcta, decirle, oye, por favor, cambia la variable aciertos en 1. O mejor dicho, aumentale la variable aciertos en 1. De esta manera, si la respuesta es correcta, le decimos, oye, respuesta correcta, y te aumentamos lo que es el score a un puntito. Y en caso, si nosotros quisiéramos decirle la respuesta incorrecta y aparte le queremos bajar un punto, pues tendríamos también que utilizar el de cambiar, pero en vez de ponerle aumentala en 1, sería de ponerle réstale un punto. De esta manera, pues le podremos nosotros restar al usuario lo que son el puntaje. Pero nosotros no vemos esto en este caso. Solamente tendremos que ver si es correcta, lo aumentamos. Si es incorrecta, lo dejamos ahí nomás. Ni le sumamos ni le quitamos. De esta manera, así sirven lo que son las condicionales. Podríamos decir que es como dos caminos que nosotros podríamos utilizar, el camino A o el camino B. Si el camino A es el correcto, pues le decimos justamente esto, que es correcto. Pero si no está bien, le decimos que la respuesta es incorrecta. De esta manera, pues sirven lo que son las condicionales, pues para poder verificar la respuesta. Como se pueden ver, los bloques son, digamos, muy interactivos, ya que pues nos indican de que
Si hacemos esto, entonces está correcto. Y si no hacemos esto, pues está incorrecto. Así que nosotros pues ya podemos entender pues con mucha más practicidad lo que es cada tipo de bloque. De esta manera pues ya estamos viendo lo que son los bloques que nosotros vamos a utilizar para poder crear lo que es la trivia. Así que no va a ser tan grande, van a ser solo unos 18 bloques de estos, pero cada uno tiene su funcionalidad. Hasta el momento, todo claro, algo que explicar, tal vez me haya explicado muy rápido. No, todo bien. Ya, listo entonces. Ya que hemos visto un poquito lo que son pues los personajes y cómo podríamos utilizarlo, también como vimos lo que eran las listas y cómo podríamos aquí guardar nuestras preguntas y nuestras respuestas que tenemos justo aquí. Como también ya vimos un poquito lo que son las variables que nos permitían agregar de lo que son aciertos o nos permitían agregar a lo que son número de preguntas para poder hacer que el usuario aumente lo que es la pregunta en uno, vaya a la siguiente pregunta y a la siguiente pregunta. También vimos un poquito lo que fueron pues los bloques de preguntas y esperar. De esta manera pues también teníamos un poquito de lo que fueron las condicionales, o sea, de sí tal cosa, entonces está bien. Si no, pues está mal y le decimos esto, como estos dos caminitos que se ven aquí. Ya que tenemos en cuenta pues todo esto, podemos avanzar ya a lo siguiente. Bueno, aquí también puse un ejemplo gráfico de lo que son las condicionales, pues para que se pueda entender mucho más, ya que como te decía, que se puede ver que son como dos caminitos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay otra cosa que dice, oye, ¿va a llover? En caso vemos el cielo y parece que no va a llover, pues bueno, entonces solamente vamos a llevar una gorra para ir, digamos, al colegio o a la universidad. Pero si vemos el cielo y decimos, oye, si puede llover, entonces pues llevamos un paraguas. De esta manera se pueden ver claramente los dos caminitos que nosotros podríamos tomar en lo que son las condicionales. Como se lee aquí, si no es un camino, entonces elegimos el otro que hemos puesto. Pero claro, también pueden haber muchos más caminos que podríamos poner. Por ejemplo, podríamos decir, oye, ¿está lloviendo? Sí, bueno, lleva gorra. Oye, ¿está lloviendo? Podría ser, bueno, no lleves gorra. Bueno, no lleves gorra, pero lleva, digamos, plata para irte en el bus, digamos, para que no te mojes. O si en casa de verdad no va a llover, ahí sí lleva gorra. De esta manera, pues, vamos a poder continuar. Bueno, esto fue un poquito más de lo que te había hablado, de lo que es la creación de las listas y su importancia al momento, pues, de nosotros utilizarlas, ya que nosotros, como te decía, tendremos que crear nuestras preguntas y si, por ejemplo, la pregunta 1 decía que cuál es el planeta más cercano al Sol, la respuesta de la 1 tiene que ser justamente la respuesta a la pregunta 1, el cual es Mercurio. Y si nuestra segunda pregunta va a ser ¿cuántos continentes hay en el mundo? La segunda respuesta obligatoriamente tiene que ser la respuesta a esta pregunta 2, ya que si nos saltamos o nos movemos de un lado a otro, pues vamos a armar tremendo relajo y se va a descoordinar todo. Asimismo, nuestra tercera pregunta era de qué instrumento tiene teclas blancas y negras. La respuesta pues va a ser el elemento número 3, que es el piano. La cuarta pregunta que teníamos, ¿cuál es el océano más grande del planeta? Pues entonces el cuarto elemento de la respuesta tiene que ser esa respuesta mismo, el Pacífico. ¿Y qué color salen si se mezcla el azul o el amarillo? Pues la quinta respuesta tiene que ser justamente ese, que es verde. De esta manera se puede comprobar aquí cómo se pueden agregar estas listas y cómo es el orden que tienen que seguir ellas. Y ahora pues que nosotros ya tenemos un poco entendido los elementos que nosotros vamos a utilizar para crear la trivia, ya te voy a explicar ahora mismo, sí, ya una trivia completada, ya digamos ejecutada para que puedas ver cómo es la trivia en sí. ¿No? En este caso pues he puesto un video, pero creo que es mucho mejor explicarlo en vivo para que puedas entender mejor lo que es la trivia que nosotros vamos a realizar. En este caso, pues ya tenía realizada un ejemplo, así que voy a abrir para que puedas ver un poquito lo que nosotros vamos a realizar. En este caso, la trivia va a ser así, mira. Al dar la banderita verde, lo primero que va a hacer es preguntarnos lo que es, oye, ¿cómo te llamas?
Pues bueno, el usuario va a poner, yo me llamo tal vez, no sé, Roberto. Bueno, le va a poner, bienvenido Roberto. Vamos a hacer una trivia, así que prepárate para responder. Y la trivia pues nos va a dar ya la pregunta de cuál es el planeta más cercano al Sol. Bueno, aquí como ya sabríamos la respuesta, pues va a ser fácil. Pero si el usuario tal vez no la sepa y él diga, oye, no sé la verdad, vamos a poner que es, por ejemplo, Tierra. ¿Qué va a pasar? Pues va a decirle respuesta incorrecta y no le va a sumar un punto al puntaje. Y a la siguiente pregunta dice, ¿cuántos continentes hay en el mundo? Bueno, aquí digamos que el que le está jugando sí se acuerda y sabe que son 7. Pues se le puede decir, oye, son 7 continentes. Le da enter y le va a decir respuesta correcta y le aumenta un puntito a lo que es el marcador. Este básicamente va a ser la estructura de la trivia y va a tener todo lo que habíamos dicho, lo que eran los personajes, escenarios, el texto de preguntar y esperar, la variable de aciertos y poder comprobar con las condicionales si esta respuesta es correcta o no es correcta. La tercera pregunta es, ¿qué instrumento tiene teclas blancas y negras? Y el usuario tal vez no sepa y vaya a poner, por ejemplo, la flauta. Pues dice la respuesta incorrecta y no le aumenta ningún punto. Y ahora sí, como cuarta pregunta, ¿cuál es el océano más grande del planeta? Y el usuario si la sepa, pues puede poner Pacífico y respuesta correcta y le aumenta pues otro puntito al marcador. Como quinta pregunta, pues ¿de qué color se mezcla el amarillo y el azul? Pues da color verde y el usuario lo sepa, le da enter y le dice la respuesta correcta y le dice, oye, has acertado 3 preguntas. Y termina lo que es la trivia, diciéndole al usuario cuántas respuestas ha acertado. Como puedes ver, es una trivia pues muy simple, muy, digámosle, básica, podríamos decir, que son básicamente de preguntas abiertas y preguntas cerradas. Pero como te había dicho, también podrían hacer de opción múltiple. Por ejemplo, preguntarle al usuario, oye, ¿cuál es el planeta más cercano al Sol? Y él diga tal vez es, por ejemplo, opción A, Tierra, opción B, Marte, opción C, Júpiter y opción C, Mercurio. También podríamos hacer eso nosotros, pero para estos ejercicios creo que es mucho mejor utilizar preguntas abiertas para que se pueda entender mucho más acerca de lo que nosotros estamos pues realizando y cómo funcionan lo que son los elementos que vimos como las condicionales. Hasta el momento, ¿todo claro o algo que explicar tal vez? Todo claro. Ya, listo. Entonces, ya hemos visto un poco de lo que fue los elementos principales, vimos un poquito ya lo que fue la presentación de lo que es una trivia, cosa que ya supiste que es como tipo un examen o como tipo un cuestionario, pero con preguntas abiertas o con preguntas de opción múltiple. También vimos un poquito más de lo que ya fue el diseño de las preguntas y las respuestas, cosa que nosotros pues vamos a utilizar solamente 5 preguntas y 5 respuestas. Y también vimos un poco de cómo podíamos nosotros crear lo que son estas listas en Scratch, las listas pues de preguntas y las de respuestas. Y también vimos un poquito lo que son un ejemplo ya de una trivia real, que es la que nosotros pues en la siguiente sesión ya vamos a explicar cómo se la realiza pues paso a paso y podrás darte cuenta pues cómo es la lógica detrás pues de este jueguito que parece pues muy básico, pero tiene cierta cantidad de lógica detrás de él. De esta manera pues completamos ya lo que es la sesión número 3. Vamos a ver si falta algo. No. Pues en este caso, pues ya hemos terminado la sesión número 3. Espero pues se haya comprendido todo de manera pues clara. Ya en la sesión número 4, que ya es la sesión final también, vamos a explicar ya cómo se debe crear ya la trivia desde cero y puedas pues entender mucho más sobre cómo nosotros usamos pues nuestro pensamiento computacional para crear este tipo de juegos, que son como por ejemplo la trivia. Pero claro, también podrás tú crear en un futuro si quisieras algún juego tipo Geometry Dash, como habíamos visto en la primera sesión, o puedes tú crear tal vez algún cuento, algún pues una leyenda o cosas así, pues también se lo podrá crear en el Scratch mismo.
utilizando pues estos principios que ya vimos, estos elementos que ya vimos, estos bloques que también ya vimos. Así que finalizada pues la sesión número 3, espero se haya comprendido todo y voy a proceder a pausar ya lo que es la grabación y nos vemos en la cuarta y última sesión de este proyecto comunitario con Scratch. Procedo a pausar la grabación.